Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos segundos para que todos terminen de conectarse. ¿Listo? Vamos a comenzar a conversar el día de hoy en el webinar de Mojo. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, especialmente pensado para los arquitectos. Hoy vamos a hablar de patrones de arquitectura para Stages. Vamos a entrar en las profundidades de Stages más allá del feature y vamos a hablar mucho sobre cómo implementarlo, los detalles, todos los temas de fondo que están detrás de este muy interesante feature. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Carlos Solís, soy el Product Evangelist acá en Mojo y tengo dos invitados de lujo. El día de hoy vamos a tener a Roberto Rivera y vamos a tener también a Jorge Saúd, el famoso Giorgio, que nos van a estar acompañando y nos van a contar todos sus conocimientos a profundidad sobre los stages. También les quiero contar un poco sobre Stages para las personas que no están familiarizadas con este feature. Básicamente, los Stages son una funcionalidad que nosotros tenemos dentro de Mojo que nos permite crear entornos preproductivos. Y dentro de esta funcionalidad tenemos una capacidad muy poderosa de poder generar diferentes flujos de trabajo. Y este poder que nos da esta nueva funcionalidad nos permite crearlo en muchas y muchas y muchas posibles escenarios. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cuáles son los escenarios correctos, los incorrectos, cómo hacerlo y cómo no. Antes de seguir avanzando, nada más les quiero comentar que nosotros tenemos una página de documentación dentro de docs.mojo.com. Acá se las estoy mostrando en pantalla, donde pueden ver la información básica sobre Stages, sus principales funcionalidades y aquí pueden comenzar a profundizar sobre el tema. Dicho esto, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a comenzar a conversar con nuestros invitados de hoy. Una vez más, bienvenidos Roberto y Giorgio. Muchísimas gracias por estar acá. Entonces, quería comenzar primero, pues eso, agradeciéndoles que tengamos acá a nuestros pues, arquitectos principales dentro de Mojo, hablándonos sobre este tema. Y tal vez la primera pregunta que les tengo es, cuando nosotros comenzamos a trabajar en Stages, ¿ustedes nos podrían hablar un poco sobre cuál es la necesidad que viene a suplir Stages? ¿Por qué lo creamos? ¿Qué fue lo que estuvo detrás de la creación de este feature? Perfecto. Oye, lo primero, gracias. Gracias por invitarme. ¿Ah? Es un placer estar acá con Giorgio, además. Trabajamos harto juntos. Em, yo lo que podría decir es que el nacimiento de Stages fue básicamente porque teníamos un problema, y un problema recurrente cuando uno crea aplicaciones, cuando crea sitios, y es que uno necesita, cuando va evolucionando el sitio, cuando lo va iterando, le va agregando cosas, contenido o incluso aplicaciones, eh, uno requiere probar esos nuevos features, esos nuevos contenidos, esas nuevas prestaciones, tiene que probarlas no de cara al público, no en el sitio de producción. Ese es el mayor problema que tienen casi todos los sitios, ¿ya? No solamente los sitios, sino que las aplicaciones. La solución tradicional que teníamos en Mojo era que creábamos ambientes completamente separados, ¿ya? Con infraestructuras diferentes, con dominios distintos. Y es bastante cómodo, es bastante bueno porque uno puede hacer todo tipo de pruebas en distintos ambientes sin contaminar lo que está en producción, sin tener que dar de baja el sitio o producir otro tipo de problemas. Em, pero un trade-off que tiene esa solución es que por el hecho de que son infraestructuras completamente separadas, es que no se podían compartir algunos recursos que son importantes para un sitio. Por ejemplo, contenidos o, por ejemplo, usuarios, o no se podían replicar, no se podían clonar. Esto es muy importante sobre todo para sitios públicos, donde en una primera etapa, antes del lanzamiento del sitio, se mete mucho contenido, y después pasarlo al otro ambiente, al productivo, era un problema. Eh, con el manejo de código no es tan complicado porque viene de un pipeline, ¿verdad? Viene de un repositorio y eso probablemente pueda apuntar a distintos ambientes, pero el caso de contenido que se hace en la plataforma, que va directamente a la base de datos, es bastante más complicado, había que hacerlo a mano. Entonces, para enfrentar eso, lo que se hacía tradicionalmente, separar ambientes, ¿verdad? Con distintas instancias de la plataforma, lo que hicimos es virtualizarlo. Y ahora esos ambientes, esos distintos sitios, estados de sitio, ¿ya?
pueden estar dentro de la misma cuenta y dentro de la misma instancia de Mojo. Y eso permite que el sitio público, por ejemplo, pueda tener distintos stages, uno para pruebas, otro para certificación, otro para desarrolladores, y cuando uno quiere hacer cambios desde esos ambientes al productivo, se hace a través de la plataforma con una interfaz que podemos discutir después en profundidad, pero básicamente es una interfaz que le permite a uno pasar cambios a producción viendo las diferencias, ¿ya? Haciendo un diff entre lo que está en producción y lo que viene del otro ambiente. Eso es básicamente, de ahí nació la inquietud, ¿ya? No sé, Giorgio, en tu experiencia si de repente hay otro caso de uso, pero... Y también nació el dolor de esta sincronización, sí, o sea, de, de la responsabilidad de copiar y pegar de un ambiente a otro de manera manual las cosas, de llevarte los cambios de una manera un poco menos automatizada. Nació también un dolor que es el dolor natural, el dolor humano, el dolor de una equivocación, de un archivo que me faltó, de un archivo que no me llevé y que también viene a suplir este problema, además de las configuraciones perimetrales de lo que es la infraestructura. Aquí estamos seguros de que lo que estamos probando en los ambientes previos está dentro de la misma infraestructura, está configurado de la misma manera y aunque tenga algunos parámetros que cambian entre ellos, pues tenemos la tranquilidad de que estamos trabajando sobre la misma infra. Genial. Y una pregunta, pues para los dos. Para ustedes, ¿cuáles son las ventajas claves que nos puede generar comenzar a utilizar Stages de cara a nuestros usuarios? ¿Por qué ellos deberían comenzar a utilizar Stages? ¿Cuáles son esas ventajas? Mira, como estamos conversando ahorita, la principal ventaja es la automatización de estos despliegues, ¿sí? Y el total control de acceso sobre cada uno de los ambientes, independientes de cada una de las personas que estén gestionando. Sí, con accountability, teniendo la mayor cantidad de features de la plataforma, como el team review de cada uno de los stages, independientemente, los accesos son bien controlados y las funcionalidades, la virtualización de los ambientes está bien clara y bien definida. Puedes definir variables para cada uno de los ambientes y no se te van a cruzar. La independencia entre cada uno de ellos es clave para ello. Bob, ¿algo que agregar? Sí, yo lo que agregaría además es que hay algo que es bien interesante, que es el hecho de que yo veo como dos cosas bien, que para mí por lo menos son como features importantes de esto. El Ujú. primero es que eh, es la facilidad, ¿ya? Es como tú puedes dentro del mismo ambiente, dentro de la misma administración, la interfaz, puedes recrear, puedes crear otro sitio, crear otro ambiente, sin tener que preocuparte por lo que hablaba yo de configuraciones, es decir, la infraestructura. Tú lo creas desde la comodidad, desde el panel. Tú creas directamente otro stages con sus propios pool de usuarios, en fin. Y lo otro es que normalmente esto, cuando uno tiene separados los ambientes en distintas infraestructuras, cuando es una separación hardcore, digamos, em, los mundos como que se separan más. Hay muchas cosas que tienen que ver con, más bien con código, con desarrolladores y otros con la administración del sitio. Y lo que permite Stages es como unificar esos flujos. Y es posible incluso eh, que los pasos a producción puedan ser hechos por personas que no son desarrolladores, que puedan hacer una previsualización, previsualizar un recurso en un stage y pasarlo al otro. Es decir, se puede producir una mejor conversación, una mejor comunicación en un artefacto que es central para todos, que es básicamente la administración de Montio. Entonces yo creo que esas son las dos ventajas, que es barato de hacer, muy barato, eh, y lo otro es eso, que permite la comunicación interna del equipo, ¿ya? Muy bien. Y otro tema, y a mí me encanta que tengamos dos arquitectos tan buenos desde puntos diferentes, pues en esta sesión, porque creo que esta pregunta podemos encontrar mucha riqueza en ambas opiniones. Y es que, por ejemplo, ustedes, ¿dónde encuentran en qué proyectos específicos, en qué escenarios, pues tal vez recordemos que, pues, como nosotros manejamos clientes bancarios, no podemos decir directamente cuáles, pero en su experiencia, en qué escenarios los stages son tal vez no la mejor opción, pero son una gran opción para utilizar? ¿En qué tipo de entornos, escenarios los ven ustedes funcionando? Eh, yo en términos generales diría que la respuesta así de cajones, la mayoría. O sea, yo más bien encuentro como excepciones.
creo que el camino para poder tener un sitio productivo sano, que vaya iterando con seguridad, es a través de los stages. Y lo ocuparía siempre, en realidad. Salvo algunas excepciones, donde no creo que sea la mejor opción, pero esas son las excepciones. Yo creo que la regla general, si uno quiere tener distintos ambientes, es ocupar este feature porque nuevamente es muy barato de hacer, em, y es como un medio que es unificado a través de los distintos equipos, pueden colaborar mejor. Eh, Hay excepciones súper puntuales. Las que se me ocurren ahora es, por ejemplo, si uno quiere crear un ambiente donde quiere probar rendimientos o quiere probar cosas que tienen que ver más bien con operaciones, ¿ya? Por ejemplo, rendimientos con carga de sitio o cosas por el estilo. Porque lo que hay que pensar es que Stages, si bien es cierto, es una separación de ambientes, esa separación es virtual, ¿ya? Comparte, que es una ventaja y una debilidad al mismo tiempo, ¿verdad? Pero comparte básicamente la misma infraestructura, los mismos recursos que el sitio productivo. Entonces hay algunas pruebas y algunas cosas algunos flujos que no sería ideal hacerlo con Stages. Pero para el resto, yo creo que la gran mayoría es la mejor opción. No sé, Inclusive, como tú eres de otro mundo, Giorgio ve más bien clientes, ¿ya? Él es como el que está a cargo de la trinchera, digamos, está en la realidad brutal, y yo estoy más del lado de la plataforma. Entonces, Giorgio quizás nos puede dar casos más reales en su experiencia. tocando ese mismo punto, normalmente cuando tenemos ambientes divididos o ambientes con infraestructuras distintas, tenemos un problema también, que es que la alta disponibilidad por lo general al ser tan cara solamente se aplica en el ambiente productivo. Entonces, cuando pasa eso y queremos hacer pruebas, inclusive de rendimiento, como dice Roberto, es mucho más real si lo haces en un ambiente que ya tiene aprovisionada toda la carga necesaria para contener a los usuarios que tú estimas que iban a llegar, y hacerlo en un ambiente preproductivo donde no tienes esa infra, donde no tienes la escalabilidad, donde quizás los recursos no son lo suficientemente core para poder generarlo. Entonces, inclusive en esos casos, tomar previsiones, quizás por el tiempo que se vayan a hacer las pruebas, hacer algún tipo de break, pero utilizar el ambiente core, el ambiente con alta disponibilidad, es importante también para ese tipo de casos. O sea, yo coincido contigo, Roberto, en que es una mejora en todos los aspectos. Y sí, por supuesto, como comenzó la charla, hay arquetipos, hay formas de desarrollo, hay patrones que deberíamos de cumplir para dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a ejecutar, si es sitio público, si es sitio transaccional, si es un sitio mixto, donde tenga algunos elementos que son transaccionales y otros que sean mucho más transversales. Pero en la mayoría de los casos, Stage es un tremendo feature. Sí, mira, aportando a eso, quizás, claro, una ventaja que yo la miré desde el lado de desventaja, pero en realidad una ventaja es que con los Ujú. stages tú tienes los distintos stages con las mismas características que el sitio productivo, y eso es una ventaja, ¿ya? O sea, uno está probando en un ambiente realmente parecido al productivo, que con los ambientes que son completamente separados hay que replicarlo, y muchas variables de entorno pueden quedarse fuera de esa prueba. Lo otro que iba a aportar es que donde yo creo que puede brillar más Stages, donde más Ujú. se agradece, es quizás los sitios donde tengan menos pipeline. ¿En qué sentido? Que ocupen menos widget o menos desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hay mucho desarrollo, cuando hay muchos widgets, hay un uso intensivo de widgets, esos normalmente van por un pipeline. Y el pipeline, herramientas como Git, ya resuelven el problema de tener ambiente porque tienen ramas. Eh, También se saca provecho, obviamente, ¿ya? Los podemos tener a stages, pero, pero el mayor dolor, que es básicamente separar y pasar a producción en sitios públicos donde eh, se tiene que subir contenido, yo creo que es súper útil, porque no hay herramientas, o sea, ¿cómo podemos externalizar eso? En cambio, con el código lo podemos externalizar las dificultades de manejo de versiones eh, para distintos ambientes, pero en el contenido era mucho más difícil. Y los stages permiten de una manera barata nuevamente de replicar varias características de los sistemas de versiones de control para contenido. Claro, Entonces, esto principalmente es un feature importante para arquitecturas en las que son decoupled, porque no solamente las que son headless, si consumiéramos el contenido del mismo lugar, genial. Pero cuando estamos en una arquitectura desacoplada, en la que tenemos un liquid que me renderiza la información, yo para poder consumir el contenido tengo que estar en la misma infra, y eso es lo que me viene a resolver este tema. Súper. Miren, siguiendo sobre este mismo tema,
me surge una pregunta y es que, pues, ah, estoy seguro que muchos de nuestros desarrolladores y arquitectos que estaban viendo este webinar se lo deben estar preguntando. Y es que, bueno, en el momento en que yo presiono sincronizar, en el momento en que yo hago un nuevo stage, ¿qué es lo que está pasando por detrás? ¿Ustedes nos pueden contar un poquito para poderlo entender a la hora de saber cómo lo vamos a utilizar mejor? ¿Qué es lo que ocurre detrás de todo esto y cómo es que funciona entonces esta parte de la creación de los stages y la unión de esta información? Ya, mira, así una pincelada bien general, pero básicamente un stage lo que hace es, lo primero es que el scope del stage, el scope del stage en Mojo hay distintas jerarquías. Ya está primero la cuenta, una cuenta puede tener albergar varios sitios, varios canales, ¿ya? Y varios headless, es decir, varias formas de manejar distintos tipos de contenido. Los stages están a nivel de sitio del canal, ¿ya? Lo que se hace es replicar el canal más un pool de usuarios que va a trabajar con ese canal. Por debajo lo que se hace es replicar las mismas variables que ocupan los dos sitios, pero van a tener endpoints para poder interactuar con esos stages distintos. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que puedo crear dos stages que compartan el mismo endpoint de contenido, ¿ya? Pero pueden tener pool de usuarios distintos. Esto es importante cuando uno quiere integrar sitios con single sign-on, ¿ya? Es decir, uno quiere tener, por ejemplo, varios stages y esos stages tienen que interactuar con APIs que son completamente distintas, APIs preproductivas, no sé, de test, de certificación y productividad, y tienen single sign-on diferentes, ¿ya? Es decir, por fuera de Mojo, realmente hay una separación física entre esos ambientes, pero tienen que ser consumidos desde el sitio. Entonces, los stages permiten tener ese tipo de configuraciones, en donde cada stage tiene un pool de usuarios distinto y puede interactuar con APIs diferentes, ¿ya? Esa es la ventaja. Hemos estado pensando en incluir más elementos dentro de los stages. Giorgio ha visto la necesidad de repente incluir quizás assets o contenido, pero por ahora el scope es eso, es tomar un sitio, lo que nosotros el concepto de sitio, y agregarles un pool de usuario para poder hacer estos puentes que les estaba comentando. No sé si Yo quiero quedó, agregar algo así como, por como favor. Mojo siempre ha tenido la gestión de que yo puedo hacer rollback, o sea, tiene versiones para cada uno de los elementos que tenemos versiones. Lo que hace Stages es que le agrega un scope a esas versiones, ¿sí? Es decir, internamente cada uno de los stages va a seguir teniendo versiones, va a poder seguir haciendo rollbacks internos, pero a nivel general se van a mantener dentro de un paraguas, ¿sí? Y eso prácticamente es lo que hicimos. Creamos esta solución que teníamos que nos permitía llegar a ese rollback, ir inmediatamente atrás en segundos. Ahora podemos hacerlo, pero de manera completa, del sitio completo. Entonces podemos tener este control de que estos cambios que tengo en mi ambiente A solamente los llevo al ambiente B cuando en el ambiente A están publicados. ¿Sí? Me da la tranquilidad de que ya se probaron, de que están estables y que yo me puedo llevar esos cambios como una versión estable al siguiente ambiente. Y eso me da un control mucho más granular de cada uno de los elementos que yo estoy publicando en cada uno de los ambientes que voy subiendo. ¿Sí? Súper. Por cierto, muchas gracias, Giorgio. Y además, yo nada más le quiero aclarar a la gente que está escuchando que en muchos casos esas funcionalidades más ergonómicas están detrás de peticiones que nos hace Giorgio. Así que él es uno de sus abogados cuando estamos desarrollando Mojo. Ténganlo por seguro que eso es una de esas voces que aparecen porque está detrás del uso de esto. No, Y pero sobre eso mismo, sí, mira, un dale. ejemplo de que Sí, tuvimos que iterar stages. Nosotros lanzamos el feature de stages y tuvimos un problema con la sincronización de widgets, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente sucede, este es el escenario resumido. Creaban tres stages, por ejemplo, stage A, B, C, y se subía el widget hola al stage A. Em, y claro, yo lo podía pasar a los siguientes stages hasta llevarlo al productivo. El punto es que además, paralelamente, se hacía desarrollo de esos widgets desde fuera de Montio y se empujaban con un pipeline, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que, por ejemplo,
desde el lado del admin de Mojo se creaba el widget hola, se pasaba al siguiente stage y paralelamente desde el pipeline se empujaba el widget con el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que Mojo eh, entendía que era un widget distinto, pese a que tenía el mismo nombre, ¿ya? Por debajo eran distintos. Entonces, ¿qué sucedía? Se producían inconsistencias. Muchas veces se pasaba el widget al otro stage, pero como Mojo pensaba que era distinto, se duplicaban. O a veces se borraba el incorrecto. Entonces, y eso lo pudimos aprender por la práctica, ¿ya? O sea, hicimos el primer rol del- Del- de la funcionalidad y a poco andar, las personas que ocupaban el equipo de Giorgio, que lo ocupaban intensamente, nos dimos cuenta de esto y lo que hicimos ahora es que los widgets, el nombre del widget es la clave única, es lo que distingue al widget. Entonces, mientras tenga el mismo nombre, se va a respetar y se pueden hacer todo este tipo de flujos, es decir, empujar widgets desde un pipeline, es decir, directamente stages, ya, ocupando branches, o desde la administración de Mojo y se mantiene consistente, ¿ya? Una prueba, digamos, de lo evolutivo que tiene que ser no solamente esta, sino que todas las Total. funcionalidades en Mojo, ¿ya? Total. Y un detalle para las personas que nos están escuchando es que realmente nosotros escuchamos cuando hay algún problema, cuando llegan sus tickets de soporte, cuando alguna cosa no les gusta, nosotros estamos escuchando, estamos muy atentos y realmente tomamos acciones, pues en muchos casos de inmediato o vamos haciendo que nuestro producto vaya evolucionando a partir de las necesidades de nuestros clientes. Eso tal vez es uno de nuestros efectos más Es un mantra, poderosos. efectivamente, Claro sí, que sí, claro que sí. sí. y Pero hablemos el de, 90% de lo que se ha hecho a fuerza de requests de clientes o de problemas que hemos visto. totalmente, totalmente. Y eso tal vez es lo que hace que los stages sean tan populares. Y sobre esto mismo hablemos con esa misma honestidad que nosotros hablamos en Mojo y es justamente cuáles son los trade-offs. ¿Por qué en algunos casos, o porque no existe una sola solución que pueda ser perfecta en todos los posibles escenarios? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los trade-offs que nosotros podemos esperar acá a la hora de utilizar los stages, por ejemplo, en performance, en algún tipo de manejo de contenidos? ¿Qué ven ustedes que puede ser eso? Un trade-off de utilizar esta tecnología. Uno de los trade-offs más caros, diría yo, que es la organización, es que a veces lo implementamos sin ver arquitecturalmente a qué impacta, ¿no? Y tenemos elementos en distintos ambientes que queremos que consuma un mismo recurso, como son los contenidos, pero no hacemos scope de los recursos de contenido, sino que tratamos de apuntar al mismo tipo de contenido. ¿Sí? Entonces, esto nos genera el problema de que, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar el contenido y ponerlo mucho más largo para probar? Si cuando llegamos a ese punto de para probar, si no lo hubiésemos pensado bien desde un principio y no definimos dos espacios distintos para cada uno de los ambientes y configuramos esto para que cuando se promuevan a través de variables globales, lo que cometemos es el error de que no podemos probar porque cuando impactemos un ambiente va a impactarlos todos, ¿sí? Entonces hay que tener ese warning cada vez que implementamos una solución de esta manera, ya que desde el principio los que tomen la decisión de irse por el modelo de espacio o por el modelo de, de stages, tienen que entender que están consumiendo un mismo recurso, que cuando me promuevo un ambiente tengo que configurar mi ambiente de esa manera, que las cosas que son generales me resuelve algunos problemas, pero también me genera otros. O sea, yo tengo que tener un código bien escrito, tengo que tener, no puedo escribirlo, por ejemplo, en las URLs en duro, ¿sí? Cuando yo promueva eso en otro ambiente, las URLs se van a crachar y van a tratar de usarla del otro ambiente. Lo bueno es que lo voy a detectar, pero va a ser un enforcement al desarrollo. ¿Sí? Es más un enforcement al desarrollo que una desventaja, pero sí son elementos que tenemos que tener en cuenta. Bob. Sí, 100% de acuerdo. El único escenario que yo creo que se me ocurre, que hay que tener ojo más bien, es cuando hablamos de rendimiento. Si yo quiero, no sé, probar cuántas visitas puede soportar el sitio, cosas por el estilo, hay que tener ojo porque son ambientes virtualizados, ¿ya? Pero sobre eso yo encuentro muchas ventajas precisamente por lo que dice Giorgio. El hecho de tener stages obliga a tener una arquitectura em, súper bien pensada. Esto obliga a que todos los recursos tengan stages. Entonces, por ejemplo, si uno está consumiendo una API externa, em,
la buena práctica sería, si tengo 3 stages, deberíamos tener 3 APIs diferentes, ¿ya? No ocupar la misma, porque si no, da la falsa sensación. Eso es el peligro, ¿verdad? Porque uno cree que como están los stages, están todos los recursos con stages y pueden haber APIs que se están compartiendo entre distintos. Entonces, obliga a eso, ¿ya? A tener una mentalidad en que efectivamente tenemos que, ojo con los recursos que están compartidos, nos obliga a pensar en eso, Ahora, ¿ya? con respecto a eso también, el hecho de que sea un ambiente totalmente independiente te permite, por ejemplo, si quieres hacer una prueba de rendimiento, tomar la base de datos del ambiente que tengo con Stagey y pasarlo a un ambiente productivo, aprovisionarlo y hacer las pruebas en ese ambiente. Sí, o sea, no es que no pueda hacer las pruebas, es que voy a tener que implementar otra forma de resolver, sí, de revisar. Claro, ojo más que nada. Sí, eso, pero en general creo que Stages obliga a tener buenas prácticas, ¿ya? Obliga Un informe a con pensar. respecto. Sí, sí, exacto. Eso. Sí. Totalmente. Y sí, justamente al ejecutarse en una misma infraestructura, ahí es donde tenemos lo bueno y los potenciales riesgos, ¿verdad? Que podemos tener que considerar. Claro, Em, por ejemplo, sí. antes de esto, si nosotros quisiéramos hacer una actualización de Node.js, Ah, impactamos un ambiente que se está utilizando, que es el ambiente de desarrollo. Pero si tú estás 100% en Stages, estás trabajando en producción, y tenemos la ventaja de que podemos tomar producción, pasarlo a un ambiente, probar la actualización, validarla con quien lo tengas que validar y después ir a una actualización mucho más limpia en producción. Sí. por supuesto que sí. Esto también se ajusta mucho con las agilidades de los equipos, con los ciclos de vida de los productos, con la implementación de cómo se van realizando las diferentes mejoras dentro de un producto. Sobre eso mismo, cuando ustedes, en la experiencia que han tenido, que ya hemos tenido bastantes, este ha sido uno de nuestros features más populares y muchos usuarios han ido migrando hacia él. ¿Ustedes me podrían compartir tal vez alguna experiencia en la que hayan visto que uno de nuestros clientes o alguno de nuestros productos haya tenido una mejora importante gracias a que comenzamos a utilizar Stages? Sí, mira, nosotros cuando comenzamos Stages, a utilizar Stages, a los clientes, por supuesto, cuando tú le dices Stages, empiezan a ver esto como branches de Git y empiezan a confundir las cosas, ¿sí? Y se le empiezan a ocurrir ideas como, y si yo tengo un stage para cada uno de los features que desarrollo, o si yo tengo un stage, ahí empieza como a disociarse lo que es un contexto de elementos que se van publicando en conjunto con features específicas, ¿no? Y nos pasó en el área de servicios con algunos clientes que tuvimos que reordenarles esta idea y replantear la forma como querían utilizar el feature de Stages, porque igual es un feature poderoso, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si no tienes un arquitecto que te mapee lo que quieres desarrollar, pues terminas con una locura que no quisieras manejar en el futuro. Entonces, sí, nos ha facilitado muchísimo despliegue, pasos a producciones, tiempos de despliegue, tiempos de paso a producción. Teníamos clientes que tenían un desarrollo basado en widgets, pero tocaban muchos snippets globales y cada vez que iban a pasar a producción, había que ver un diff entre la última vez que pasé a producción y hoy para ver cuáles eran los snippets que toqué y ojalá recuerde la fecha del último paso de producción para poder saber exactamente cuáles toqué, copiarlos, pegarlos, verificar si tengo rutas en Enduro o no, verificar si tengo alguna asociación directa con el ambiente donde estoy. Y hoy no pasa porque cuando utilizamos Stages, sincronizamos lo que está publicado y funciona. ¿Sí? Y nos simplificó mucho el proceso del paso a producción del lado del cliente. No, tal cual, tal cual. El hecho de, yo siempre pienso que históricamente los sitios que tienen que meter mucho contenido y después y están los ambientes completamente separados y tenían que pasar a producción, lo que sucedía era que tenían que copiar y pegar mucho, mucho, ¿ya? Entonces, eso había que sumarlo al tiempo del paso a producción. El paso a producción en realidad no era algo que como un switch, sino que era un proceso, ¿ya? Era un proceso donde tenían que copiar y pegar y era probable que se cometieran errores, por supuesto, porque es un trabajo manual, ¿ya? Entonces, donde se produjo mayor impacto fue precisamente en ese tipo de escenario. Porque nuevamente el código ya tenemos formas de versionarlo. Sabemos que podemos crear branches. Modio tiene la capacidad de tomar esos branches y desplegarlos en la plataforma, pero necesitábamos un símil
para otro tipo de contenido que se hacía en la plataforma, ¿ya? Y de ahí nacen también otros problemas, digamos, porque efectivamente, como dice Giorgio, como comentaba, em, hay gente que piensa que esto es casi como Git, eh, y no, es sumamente difícil tratar de replicar Tratamos de tomar algunas cosas, ya que nos permiten versionarlo, tenemos un sistema de versionado, tenemos un sistema de diff, eh, pero hay miles de features que están en Git y que no están acá. Entonces, desde ahí quizás pueden nacer algunos problemas, ya con algunas expectativas, pero en realidad para el uso que nosotros vemos a diario con los clientes, los casos reales que ve Giorgio, creo que es una súper buena herramienta que se complementa súper bien con Git. Y como dice Roberto, simplificó muchísimo la gestión. Antes, cuando alguien tocaba un contenido, tenía que escribir en la tarea, toqué el contenido A para que se anote en el paso de producción de que se llevó. Hoy no es parte de ese. Sí, también me ha tocado ver algunos clientes muy, muy contentos utilizando Stages, precisamente porque mucho de ese trabajo manual, tal cual como mencionan ustedes, mucho de ese trabajo manual se ha reducido y les ha ayudado a enfocarse en poder mover a producción, en poder hacer flujos de trabajo mucho más eficientes. Sobre los flujos de trabajo, también quería hacerles otra pregunta. Nosotros tenemos una serie de roles y permisos dentro de Mojo y los tenemos bastante sofisticados donde podemos asignar diferentes capas sobre esto. ¿Cómo aplican estos roles y permisos dentro del concepto de stages? ¿Podemos aplicarlos en los stages? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo funciona esto? Uy, ¿sí? Eh, Mira, una de las ventajas que tienen los stages es precisamente el sistema, el hecho de que incluimos los realms, ya el pool de usuarios. Por distintas cosas. Primero, por lo que comentaba, el hecho de tener que consultar un single sign-on, es decir, los usuarios están fuera de Mojo y nosotros nos tenemos que integrar. Entonces, por eso era súper importante integrarlos dentro del proceso. Y lo otro es que es una réplica de lo que tengamos en el otro sitio, ¿ya? O sea, uno puede crear como un sistema, es decir, aquí voy con esto, uno puede tener un pool específico para un stage y en ese pool específico tener las mismas reglas que le aplican al otro pool que está en producción para poder replicarlo, ¿ya? Eh, pero son independientes. Entonces permite cierta flexibilidad. Pero en el fondo es como lo mismo, básicamente. No sé si ustedes en servicios tienen algún uso especial, cambian alguna cosa cuando replican los pools El, básicamente replican lo mismo que está en producción. el tema creo que iba más por los roles de administración, ¿no? El, el, Así el- es, así es. cuando, Sí, el acceso a los usuarios. Y gracias, Roberto, porque igual vamos a hablar sobre eso un momento, pero justamente Ah, como dice Giorgio, a nivel de los desarrolladores que están trabajando dentro de Mojo, ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes pueden no hacerlo? ¿Y cómo se perfecto. relaciona esto con los stages? ¿Cómo, por ejemplo, un administrador dentro de Mojo puede controlar quién entra a los diferentes stages? y las aprobaciones que son totalmente independientes, la forma y los permisos de acceso. Ah, por ahí. Sí, había entendido absolutamente mal la pregunta. No hay problema, disculpa, hice Eh, mal la pregunta. no, entendí, pero completamente mal. Pero claro, sí, efectivamente, claro, la creación de stages es un feature que es delicado dentro del sitio, ¿ya? Y para eso hay permisos, ¿ya? Esto se puede dejar a ciertas personas con permisos para crear, para gestionar stages. Y lo mismo para distintas etapas de este paso a producción, ¿ya? Uno puede crear distintos tipos de flujos que son bastante flexibles para, para que la organización pueda gestionar los pasos a producción, ¿ya? Pero Ujú. esa y otras features que son de seguridad, que son muy importantes, pueden ser controladas para que ciertas personas tengan esos privilegios y puedan manipularlo, ¿ya? Sí, inclusive en algunos casos simplifica esta gestión, ¿no? O sea, yo pudiera tener un sistema de control mucho más estricto con revisiones, team review y varios probadores dentro de los ambientes previos, pero en los ambientes que están más cercanos a producción, sencillamente no darles acceso a otras personas y tener yo control total sobre el ambiente productivo. Yo hago la sincronización y yo publico. Sí, y garantizo que no hay nadie metiendo mano ahí si no se sincronizó a través de los detalles. Sí, ni siquiera vas a tener acceso al ambiente.
Claro, es la gracia de tener pools distintos de usuarios, ¿ya? Incluso pueden haber gente que ni siquiera tenga cuenta en los ambientes productivos, ¿ya? Y que puedan Exacto. estar en los ambientes de prueba, certificación, porque son pool de usuarios diferentes. Puedo ocupar los mismos, obviamente, pero se puede dar esa separación, ¿ya? Seguro, seguridad. Claro que sí. Y retomemos entonces lo que nos estaba diciendo Roberto, que me parece un tema muy interesante. Ya sabemos entonces que podemos controlar, al nivel de desarrolladores, podemos controlar quiénes entran a cada diferente stage. Entonces podemos saber que, por ejemplo, los desarrolladores pueden entrar a un stage específico y los administradores o las personas que hacen el paso a producción pueden controlar ese último stage de producción y tener control sobre esos cambios. Ahora, hablemos del lado del usuario. Ya de los usuarios que trabajan como yo, las sesiones, la autenticación, este tipo de escenarios. También Ujú. podemos hacer, por ejemplo, un stage donde mantengamos una autenticación de usuarios de cara al usuario final. Sí, Sí, claro, sí. La gracia de tener pools distintos, ya realms distintos que se asocian a un stage, es que Modio tiene como capacidad de integración con distintos sistemas de single sign-on. Tienen que respetar ciertos estándares, pero básicamente a muchos nos podemos integrar. Y como uno puede asignar un pool de usuarios de distintos stages, uno puede configurar esos pool de usuarios para que se integre con distintos proveedores, ¿ya? Entonces uno puede, esto es un ejemplo, pero uno puede estar autenticando los usuarios con Google, en otros con Facebook, o en otros y el de producción solamente con los clientes reales, por ejemplo, ¿ya? Pero en el fondo te permite esa flexibilidad de tener stages que estén end-to-end desde el punto de vista del usuario, autenticación y todo completamente separado por otro proceso, ¿ya? sí, ahí yo quiero aclarar que Modio tiene otro feature súper importante y súper poderoso, que es la segmentación de los usuarios, ¿sí? Que yo pudiera mostrarles contenidos diferentes a cada uno. Y cuando pensamos stages con esto, hay que también meterlo dentro de esta licuadora de decisiones de arquitectura, ya que tenemos que separar los contenidos que son personalizables en espacios distintos también para cada uno de los stages y diferenciarlos como variables en cada uno de los ambientes, ya que cada reino va a tener su paquete de usuarios y sus segmentos distintos. Entonces, aunque los llamemos iguales en cada uno de los reinos, es importante que cada uno de los espacios que conectemos como contenido a estas aplicaciones también estén alineados, ¿sí? Es decir, contenido para el sitio preproductivo debería estar alineado al reino con el sitio preproductivo y cuando yo lo promuevo, este contenido debería ser diferente en el otro ambiente para poder hacer esta segmentación. Pero sí me permite toda esta flexibilidad que el Mocho siempre ofrece. La flexibilidad es uno de los puntos fuertes de Mojo y me voy a mover un poquito sobre otro tema que también tiene mucho que ver con todo lo que podemos extender Mojo y es los microfrontends. ¿Se pueden implementar microfrontends dentro de los stages? ¿Cómo funciona este concepto? Es un gran tema, sí. Efectivamente, como comenté antes, de hecho, cuando iniciamos este feature de los stages, claro, tuvimos problemas con los widgets por los que le comentaba ya, porque lo normal en Mojo es que cuando los usuarios quieren trabajar con desarrollo de widgets, es que ese desarrollo se externalice, se hace en GitHub o en GitLab o en cualquier otro tipo de repositorio, y en la integración continua uno puede desplegar ese widget en Mojo, ¿ya? Ocupando branches, no sé, por ejemplo, el branch development puede ir al stage development, por ejemplo, se pueden hacer ese tipo de decisiones. Eh, lo importante es que lo bueno, lo que corregimos en el fondo, es que pueden convivir los dos mundos. Es decir, yo puedo desde fuera controlar los widgets a qué stage van y también desde la administración. Y si lo hago al mismo tiempo, son consistentes porque mientras tenga el mismo nombre el widget, todos vamos a referirnos al mismo. No hay duplicación ni cosas por el estilo. Nosotros, obviamente, tratamos de empujar más bien que haya una convención. Es decir, si la verdad del widget, de lo que va a ir a producción, va a estar afuera, con branches, debería respetarse eso para el paso productivo, ¿ya? Es decir, desde GitHub o de GitLab, lo que sea, Bitbucket, desde ahí se decida a qué ambiente mandarlo. Pero hay organizaciones que tienen una mixtura, se manda ya, igual hay una revisión,
dentro de la administración, previsualización, y dice ya, sí, efectivamente cumple con ciertos estándares, cumple con todos estos checks, en fin, y se pasa a producción, ¿ya? Y Así hay que otra cosa van de la importante. mano. ¿Mm? El widget no solamente se compone del contenido del widget, sino que también pudiera ser personalizable por variables. ¿Sí? Entonces yo pudiera sincronizar los ambientes a través de Git, pero después sincronizar las variables a través de Module, o los cambios que hayan dentro de estas variables a través de Module. Por supuesto, si son variables del widget, porque son variables del sitio, estas no pueden ser sincronizadas entre cada uno de los ambientes. Y es importante para los que estén viendo esto que no hayan utilizado Module como tal, es que nosotros, nuestra estrategia de microfrontend está basada en el dominio de negocio y no en la microfuncionalidad. O sea, no hablamos de un nano frontend, no estamos hablando de que el microfrontend es un botón, sino que es una funcionalidad completa. ¿Sí? Entonces, esta funcionalidad completa la podemos desplegar independientemente del resto de la solución para poder manejarla independientemente y que si alguna funcionalidad tiene algún problema, yo puedo hacer rollback en ese stage, en ese ambiente de esa funcionalidad sin afectar el resto de los stages. ¿Sí? Entonces ahí también te permite tener control de que por Git puedes hacer el build, compilar, empujar el widget, pero también tienes absoluto control de que una persona que detectó un problema en ese ambiente puede hacer rollback inmediato desde la plataforma. ¿Sí? Entonces no te quitan ningún feature de los core de Mojo para la gestión de las versiones, más bien te agrega control sobre un elemento externo que te permite gestionar control de cambio, utilizar una librería común para todos los widgets, versionar esta librería común por fuera de todos los widgets y compilar y mandar solamente el artefacto ya compilado hacia Mojo. ¿Sí? Es un buen punto ese de los parámetros, porque, claro, uno puede hacer un widget que sea agnóstico del ambiente en que va a estar, pero se vuelve relevante dependiendo de las variables de entorno que uno cree para ese sitio, ¿ya? A través de Liquid. Y los parámetros específicos. Por ejemplo, que apunte a determinada API si está en este ambiente, que apunte a esta otra API si está en otro ambiente. Inclusive Y te eso se puede serviría, hacer con... inclusive te ¿Cómo? serviría para hacer feature flag. O sea, pudieras utilizar la plataforma como un entorno de Exacto, y tal cual. Sí. activar determinada funcionalidad en un stage específico para poder probarla y para poder lanzarla y promover esta funcionalidad pagada al siguiente ambiente solamente a través de estas variables configurables de cada uno de los stages. Totalmente. Ahora que lo mencionan y ha salido dentro de la conversación un par de veces, efectivamente, lo mencionan y también lo he experimentado con algunos de nuestros clientes, el sentido de que en muchos casos, gracias a que podemos trabajar con microfrontends, se pueden integrar pipelines y podemos mezclar un poquito de Git con Mojo y entonces podemos tener diferentes versiones de nuestros widgets para diferentes stages. Pero entonces aquí yo quisiera retomar un poco lo que hemos conversado. Cuando hablamos de los stages y hablamos de las diferentes versiones, hablamos de clones que son parecidos a las ramas, etcétera, etcétera, y hablamos de mezclar muy parecidos a los merges, les quisiera hacer una pregunta muy específica que me hacen muchos usuarios, y es que, ¿cómo se diferencia la experiencia de uso de stages versus la de GitHub? O sea, ¿cuáles son las diferencias principales que tienen y cuáles son sus similitudes? Y mira, aquí yo creo que es importante entender el paraguas. ¿Sí? O sea, un stage se parece a una rama mucho porque es como un clon de lo que se originó, pero en realidad es una copia del sitio completo. Entonces, cuando nosotros hacemos una copia del sitio completo, no podemos pretender a que sea lo mismo que yo me cree una rama en GitHub para un feature específico, ¿sí? Tenemos que entender que lo que estamos creando es un paraguas sobre mi sitio para poder hacer un ambiente virtualizado de pruebas. Y no es un ambiente específico para desarrollar un elemento. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos complementamos. En donde yo puedo tener un ambiente específico para todo el sitio, para hacer la prueba de todo mi sitio, pero puedo tener branches para los microfrontends que me determinen qué features de este microfrontend yo voy a desplegar, ¿sí? Entonces, se parece porque estoy sacando una copia del original, pero cuando yo mezclo, estoy tratando de mezclar todo el contexto, no solamente un feature específico de un widget, ¿sí? Entonces, esas pruebas más granulares las podemos hacer Sí. a nivel mezcla completa. Claro, y complementando eso, claro, por una parte es eso que dice George, de verdad, que es un todo. Entonces, a diferencia que es mucho más granular, y este es un todo donde se pasa el todo, el sitio, con todos los cambios, que equivaldrían, digamos, a un release, ¿ya? En Git. Y lo otro, además, es que
Git tiene todo una semántica, tiene verbos que no aplican acá, ¿ya? Nosotros no tenemos rebase, no tenemos un montón de features que Comillas. tiene Git, claro, que tiene la interfaz de Git. Se parece en la metáfora en que nosotros podemos hacer un clon, hacer cambios ahí y después hacer un merge, mezclarlo y tener diff. em, y claro, también tenemos otras cosas como las versiones por cada componente. Entonces sí, hay puntos donde se parecen, pero claramente estamos bastante más atrás que Git en ese sentido, ¿ya? Claro, es más Porque el un Git propósito flow, además es distinto. ¿Mm? es más un Git flow que solo un branch. Sí, es como lo bonito del Git flow. Me saco Sí, una rama, sí. la valido, la mezclo, tengo aprobadores, tengo control sobre quién los mueve, sí, pero no tengo tanta granularidad. Y lo otro es que tengo poder de configurar las variables globales, es decir, las variables de seguridad, probar cómo los headers de seguridad están bien configurados cuando en el sitio, en el stage esté sin impactar el otro stage. ¿Sí? Entonces, ahí no solamente estamos hablando de código, ya estamos hablando de configuración. Y cuando hablamos de código y configuraciones separados en dos ambientes virtualizados, nos da mucha más flexibilidad de pruebas y de equivocarnos rápido, como decimos en el área de servicio. Nos gusta equivocarnos temprano, rápido, para poder corregir. Y eso es lo que nos permite que estos ambientes virtualizados. ¿Sí? Qué bien. Me encanta toda la información que nos están dando. Y como para ir englobando e ir cerrando ya este webinar, quería preguntarles un poco sobre las buenas prácticas. Por ejemplo, durante esta conversación hemos hablado un poco sobre las variables y de cómo tenemos que sostener esas variables o los trade-offs, o por ejemplo, cómo sobre esto mismo de las variables de cada uno de los stages, cómo nos conectamos a las APIs, cómo ir manejando el tema de sesiones, etcétera, etcétera. Donde quisiera ir es, tal vez, cuando ustedes comienzan a trabajar sobre un entorno que decidimos va a tener stages, diga algo así como un checklist, o por lo menos ayudarle a la gente que está comenzando a trabajar en los stages, por lo menos a decirle, ok, ponle atención a esto, esto y esto y esto, antes de comenzar a trabajar. ¿Algún consejo a nivel de buenas prácticas? Sí, sí, bastantes consejos. Comencemos por Cuéntanos, comparte, lo que comparte. llamamos URL en duro, evitarlas al 100%, tratar de utilizar Ujú, las variables del sitio para ello. Segundo, identificar qué contenido yo quiero diferenciar entre stages para poder crear un espacio distinto, el manejo de estos ujú. contenidos. ¿Cómo voy a hacer el consumo? Porque el momento en el que yo vaya a comenzar a consumir estos contenidos deberían estar definidos como variables del sitio, ¿sí? Para poder hacer diferenciaciones y no tener que llevarme ese código en duro a cada uno de los ambientes. Este, como hablamos en un principio, que los desarrolladores entiendan lo importante del buen modelo de desarrollo donde yo cada ambiente lo trato de verdad como que si fuesen ambientes independientes, ¿sí? Respeto cada uno de los merch. Y si tengo un ambiente previo a dos ambientes previos a producción, es ideal eso porque yo puedo, cuando yo mezcle el ambiente más bajo al ambiente intermedio, me voy a dar cuenta inmediatamente de qué hice mal, ¿sí? Y lo puedo corregir en ese momento. ¿Sí? Ahí pongo alguna cosa adicional que quieras agregar. Sí, sí. Yo siempre pienso que el mayor problema que puede tener Stages, de lo que más me preocupa cuando hay que implementarlo, es eh, esta sensación, esta falsa seguridad de que estamos en stages y, bueno, están todos separados. Y porque, en definitiva, como dice George, efectivamente hay cosas que pueden, pongo un ejemplo, si hay una URL que está hardcodeada, que está puesta en duro, digamos, en algún recurso, y yo lo paso a producción y eso va a estar funcionando, efectivamente. Voy a pasar y la URL va a estar funcionando, va a pasar completamente inadvertida. Se comparte la URL, pero en algún momento si eso se rompe, no solamente se va a romper en un stage, se va a romper en todos, ¿ya? Pero nosotros teníamos que hacer, pero si lo estaba pasando, claro, pero es que por debajo, si yo me estoy conectando a APIs, a usuarios, esta estrategia obliga a pensar en esos detalles para separarlos también, ¿ya? Porque en la superficie se ven los stages, se ve que se está pasando por etapas, que yo hago, tengo diff, en fin, pero pueden estar distintos tipos de integraciones que se estén compartiendo a través de los stages. Y entonces, en el fondo lo que hablábamos al principio, ¿ya? Esto obliga a tener una arquitectura al principio, bien puesta, a pensar en esas cosas, te En obliga a pensar, para no en dispararte en el pie, digamos.
Inclusive, no sé si tienes distintos custom domain en cada uno de los stages, tienes que pensar en la estrategia de cores para las APIs. Sí, Por es un ejemplo, claro. tener. Cada una de las APIs tiene que estar apuntando al custom domain específico para que no tengas problemas de cores. En las integraciones con OpenID Connect tienes que tener mucha claridad sobre los custom fields que generes para los usuarios, de que sean similares y de que existan en cada uno de los ambientes, ¿sí? Son detalles que necesitan esa visión de arquitectura inicial y de definiciones principales, porque hay elementos donde, por más que los estudios sean independientes, como dice Bob, si yo quiero aprovecharme de un custom domain para un usuario específico en el ambiente más bajo, yo tengo que propagar ese cambio más arriba. Sí, y tengo que propagar el cambio en cada uno de los realms y ya no es nada más en el stage donde esté. Entonces, todas las cosas que impactan perimetralmente los stages son importantes de tener ese doble check cuando implementamos los stages. Claro, y yo sumaría a eso, claro, el tener procesos en el fondo, ¿ya? Tener procesos bien establecidos, tener convenciones en el fondo, ¿ya? Tener un equipo que esté afiatado con un proceso, que ese es el proceso, o sea, seguir el proceso, tener una buena arquitectura del proceso y eso protege de desastres, ¿ya? Porque de hecho, para todo lo que hemos hablado, todos estos detalles, hay herramientas, hay formas de mitigarlo, ¿ya? Las variables que tenemos en Mojo, en Git, bueno, una pletora de herramientas y muchas cosas que se pueden hacer. Para todo hay herramientas, pero el punto es que hay que pensarlas y luego establecer buenos procesos. Y que igual, si lo vemos como trade-off, tampoco es un trade-off, porque si tú tuvieras como arquitecturas desacopladas y tuvieses dos ambientes independientes, también tienes que preocuparte de que esto se dé. ¿Sí? Lo digo aquí, es tan fácil pasar de un ambiente a otro que es también fácil olvidarte de otros temas que Ahí está no. el peligro, claro. Sí. No se te escucha. Perdón, estaba en mute. Pues no, es impresionante escucharlos hablar y de verdad que estoy seguro de que todo esto que estamos conversando acá le va a servir muchísimo a muchos de nuestros usuarios. Y de hecho, muchas de las preguntas, la mayoría de las preguntas que hemos hecho hoy están basadas en diferentes preguntas que nos han hecho llegar nuestros usuarios. Así que antes de cerrar, también le quiero decir a las personas que nos están viendo que continúen enviándonos sus preguntas dentro del chat de Mojo. Nosotros estamos escuchando, agradecemos cualquier comentario, cualquier pregunta, para eso estamos. Y con esa misma información vamos a seguir construyendo este tipo de canales y este tipo de eventos para poder compartir con ustedes estas preguntas y darles respuesta y tal vez ahorrarles unos cuantos dolores de cabeza. Entonces, ya quiero ir cerrando. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Giorgio. Es increíble tenerlos a ustedes dos por acá y no sé si tienen algunas palabras para despedirse. Vale, no, yo agradecerles, como siempre, estar dispuestos a colaborar con la comunidad y ayudar a que entiendan un poco mejor nuestro producto y las formas como desarrollamos para poder todos tener menos dolores de cabeza. en lo- No, nada, yo también encantado, súper, mega encantado por la iniciativa. Me encantan estas instancias de donde podamos conversar sobre cosas que además nos gustan, ¿ya? Nosotros somos un apasionado por esto, no, estamos en esto por gusto. Y sobre todo dejar súper claro lo Se que tú ya nota. estableciste. ¿Sí? Qué bueno. Em, Dejar súper establecido eso que tú ya mencionaste, que para nosotros es súper importante el feedback. O sea, nos gusta estar en contacto con. Nosotros queremos solucionar problemas reales, ¿ya? No, no en la pizarra, oye, esto suena súper bien. Y nos encanta aprender para iterar el producto. O sea, lo desarrollamos para eso, para resolver problemas reales. Entonces, eh, entre más feedback tengamos de las personas que ocupan Mojo a través de preguntas o instancias, reuniones, lo que sea, para nosotros es sumamente valioso. Así que nada, encantado, agradecido y esperamos que se repita. Pues, Totalmente. Muchísimas gracias a Roberto y a Giorgio y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben, vamos a seguir enviándoles invitaciones para seguir participando en los eventos de Mojo y nos vemos pronto. Chao.